cuando la nación ecuatoriana se ha puesto de pie, unida como un puño, para defender una vez más su suelo de las ambiciones protervas del Perú, el recuerdo de Sucre se agiganta en nuestra memoria. Como un símbolo purísimo de nuestra voluntad de independencia nacional, de nuestro espíritu de soberanía, de nuestra inconmovible dignidad de pueblo libre. Pasarán los años y el dolor cesará, y el vacío de tu ausencia siempre quedará. Cuántas horas bellas compartimos tú y yo, en tantos proyectos bajo tu dirección. Fuiste un gran maestro, un hermano mayor, figura paterna, generoso y gran gestor. Figura paterna, generoso y gran gestor. Los bellos recuerdos nos acompañarán y tu gran legado siempre nos guiarán. Y tu gran legado siempre nos guiarán. Tup tup turup tup tup turup turururua. Tup tup turup tup tup turup turururua. Tu sabiduría nos orientará. Eres un modelo de conciencia especial, de principios y valores siempre hasta el final. Tu grandeza fluye como un manantial. Eres un modelo de trabajo excepcional. Una antorcha, un faro para nuestra sociedad. Una antorcha, un faro para nuestra sociedad. Los bellos recuerdos nos acompañarán y tu gran legado siempre nos guiarán. Y tu gran legado siempre nos guiarán. Tup tup turup tup tup turup turururuan. Tup tup turup tup tup turup turururuan. Caminar contigo fue crecer y volar, descubrir la historia matriz de la sociedad, abrir nuevos surcos en cada ocasión, metas increíbles y un trabajo agotador, vislumbrar el mundo desde un prisma especial, de la patria grande que se quiere liberar, de la patria grande que se quiere liberar. Los bellos recuerdos nos acompañarán y tu gran legado siempre nos guiarán. Y tu gran legado siempre nos guiarán. Tup tup turup tup tup turup turururuan. Tup tup turup tup tup turup turururuan. Has dejado huellas en
en cada región, sembrando semillas nuevas de liberación. En la nueva historia siempre brillarás como un gran maestro de justicia y equidad, de soberanía plena y de libertad. Un iluminado, un gran maestro, un vendaval. Un iluminado, un gran maestro, un vendaval. Los bellos recuerdos nos acompañarán y tu gran legado siempre nos guiarán. Y tu gran legado siempre nos guiarán. Tup tup turup tup tup turup turururuan. Tup tup turup tup tup turup turururuan. Y tu gran legado siempre nos guiarán. Y tu gran legado siempre nos guiarán. Y tu gran legado siempre nos guiará. Reciban un caluroso saludo, amigas y amigos del Ecuador y la patria grande. Bienvenidas y bienvenidos a este homenaje a nuestro querido doctor Jorge Núñez Sánchez, precursor de la nueva historia del Ecuador, al cumplirse 6 meses de su prematura partida. La canción a Jorge que acabamos de escuchar la hemos producido con profundo cariño y admiración y con el compromiso de preservar nuestra memoria colectiva sobre la talla intelectual de este historiador, escritor, maestro de vida y gran ser humano, este guardián de la antorcha del conocimiento y sembrador de semillas de nuevos amaneceres. Saludamos a nuestro colega, comunicador social y compañero Luis Supliguicha del colectivo Espejo Libertario, quien nos ofrece su talento de actor, narrador y locutor. En este sentido homenaje, Jorge Núñez Sánchez vive. Bienvenido, Luchito. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Un saludo muy cordial a todos los amigos y amigas y compañeros que nos acompañan. Patricia, muchas gracias por la invitación. Es un honor compartir contigo este acto. Considero que este homenaje, Jorge Núñez Sánchez vive, es una interesante iniciativa porque nos ofrece diferentes facetas de un hombre que dedicó su vida al estudio de los hechos históricos y su relación con nuestro contexto. Publicó más de 80 libros, fue un gran maestro y docente universitario. Ecuador le debe mucho a Jorge Núñez, a quien debemos conocerlo, estudiarlo y valorar su trabajo que nos deja lecciones para construir un futuro digno, soberano y libre de ataduras. Jorge Núñez Sánchez fue un destacado historiador ecuatoriano, reconocido por su obra no solo en el país, sino en todo el mundo. Además, desarrolló una amplia labor historiográfica en beneficio de la sociedad y con él participamos en una serie de proyectos y de actividades para que la historia del Ecuador y de nuestra América Latina llegue al gran público. Destaco, por ejemplo, la historia del movimiento obrero que culminó con la investigación acerca de las 3 grandes centrales nacionales de trabajadores, CTE, CEOLS y CEDOC, junto con un muy buen equipo de investigadores que en los años 80 lo dirigió la Universidad de Cuenca. Además, Jorge fue un gran polemista. Su obra El mito de la independencia tuvo que ser replanteada en años posteriores, donde Jorge demostró su capacidad autocrítica porque llegó a reconocer con mucha claridad que el proceso de nuestra independencia era significativo no solo para América Latina, sino para el mundo. Y entonces supo valorar a plena conciencia lo que fuera
la lucha independentista en el actual Ecuador? Amigas y amigos, compañeras y compañeros, vamos a compartir con ustedes algunas ideas o criterios del doctor Jorge Núñez Sánchez sobre los grandes desafíos del quehacer histórico e historiográfico y sobre la historia como ciencia matriz. Precisamente hoy que estamos más unidos que nunca, en un solo corazón, en este homenaje, Jorge Núñez Sánchez vive. No hay historia científica sin una teoría que la sustente. La ciencia no tendría razón de ser si se limitara a la descripción, a los aspectos superficiales o aparentes de su objeto. Su misma esencia matriz, la investigación, la impulsa a una permanente búsqueda de explicaciones y relaciones de cada fenómeno en estudio. Esta es una reflexión que Jorge Núñez Sánchez realizara en la parte inicial durante la presentación del libro Ensayos sobre Teoría de la Historia. Pero no se puede buscar a ciegas todo un mundo de vínculos y proyecciones, porque ni siquiera sabríamos por dónde empezar. Por ello, para emprender las tareas de la ciencia histórica, resulta indispensable contar con el respaldo de una teoría que oriente los rumbos de la investigación, señale horizontes y canalice perspectivas. Desde luego, plantea Jorge Núñez Sánchez. Cuando hablamos de contar con una teoría científica, no hacemos referencia a ciertas maniqueas visiones ideológicas que estuvieran de moda hasta hace poco tiempo y que especialmente en América Latina pretendieron sustituir la investigación con el discurso y el análisis de la realidad con la propaganda política. Abro comillas. Por el contrario, creemos que a una ciencia social progresista, comprometida con una sincera búsqueda de cambios en la estructura económica y social, le corresponde un esfuerzo teórico todavía más riguroso e imaginativo que a la ciencia purista y no comprometida. Cierro comillas. Continuamos con las reflexiones del doctor Jorge Núñez Sánchez durante la presentación de su libro Ensayos sobre Teorías de la Historia. Siempre será más fácil trabajar en la investigación histórica según el ya clásico modelo norteamericano, acopiando minuciosamente datos, trabajando en el cómodo aislamiento del archivo o el gabinete, preocupándose del ayer por el ayer mismo y sin vinculación ni compromiso alguno con la realidad de hoy y los problemas de nuestro tiempo. Es más, hay todo un sistema de intereses que empuja a los historiadores a regodearse con el pasado y desarrollar una activa complicidad de silencio con las actuales estructuras de dominación. Siempre categórico y terminante, Jorge Núñez Sánchez concluye la parte de la presentación del libro Ensayos sobre Teorías de la Historia de la siguiente manera. Abro comillas. Por todo ello, hoy más que nunca, es indispensable trabajar en la construcción de una nueva teoría de la historia que desarrolle conceptos, hipótesis y modelos de análisis de nuestra propia realidad desde nuestras propias experiencias sociales, con el objetivo de explicarnos mejor el mundo que nos rodea, un mundo cargado de injusticias impuestas desde adentro y desde afuera, y ponernos en mayor aptitud de buscar un amplio, generoso y solidario porvenir. Todo parece indicar que la historia, para explicar mejor los fenómenos, sucesos o personajes que estudia, debería apoyarse fuertemente en la imagen, en algunas de sus formas: dibujo, retrato, mapa, croquis, fotografía, cine, vídeo, etc. Y que de ser posible también debiera apoyarse en el sonido, especialmente en el sonido grabado, ahí donde existan testimonios de este tipo. De entre todos estos cambios, quizá uno de los más sorprendentes es el referido al tratamiento de las imágenes.
Al comienzo eran una novedad sorprendente y un lujo de ricos. Hoy son un elemento indispensable para la vida, el conocimiento y el estudio de las cosas. He hecho esta larga introducción para que pudiéramos valorar mejor el suceso de esta tarde, cuando nuestra academia incorpora por primera vez a un historiador de la imagen. Esto es, a alguien que utiliza fundamentalmente testimonios gráficos, cinematográficos, videográficos, para estudiar, analizar y explicar la historia. Eso habla bien de nuestra institución, que tiene ya la suficiente modernidad de ideas como para incorporar en su seno a historiadores de la imagen, como el señor Jorge Suárez Ramírez, incorporado en el capítulo Guayaquil en diciembre de 2015, y ahora el doctor Robinson Robles, incorporado esta tarde a la matriz institucional. Jorge Núñez, todavía está ahí. Cuando yo llegaba y golpeaba a su puerta, sea de su casa o de la Academia Nacional de Historia, siempre nos recibía, hablábamos. Que Simón Bolívar, que Manuelita Sáenz, sus historias, sus criterios de libre pensador, sus ideas emancipadoras, que hablar del velasquismo, de la Carta de Jamaica. Hicimos varios documentales, como olvidar la guerra de la funeraria y su descripción. Él fue reportero, él cubría esas noticias en el año de 1975 y con esa capacidad, con esa posibilidad de ser una enciclopedia para el Ecuador, nos describió con detalle momentos exactos de un evento histórico del país, el retorno a la democracia, la plutocracia, el neoliberalismo, ese análisis justo, exacto. Pero una vez golpeé su puerta y me habló de historia viva. Me habló de esta posibilidad de recrear nuestra historia en base de la investigación audiovisual. Y eso fue para mí uno de los mejores momentos, cuando pudimos explorar las posibilidades de hacer del estudio historiográfico del video una posibilidad de encuentro para las futuras generaciones. Hoy todavía golpeo su puerta, todavía me abre, todavía me recibe. Conversamos, reflexionamos. Jorge Núñez vive. Jorge Núñez Sánchez, más allá de ser un prestigioso historiador, antropólogo, escritor, catedrático universitario, doctor en jurisprudencia, también fue un destacado poeta. En su juventud estuvo muy activo e incluso creó alguna organización de ese tipo. Hoy les hemos seleccionado un par de poemas de su libro Sonetos Verdes, presentado en el auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de la provincia de Bolívar, en el año 2018. Patricia, tú viajaste a Guaranda a cubrir ese evento. ¿Qué recuerdas de aquello? Sí, Luchito, el auditorio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, núcleo de Bolívar, estaba copado. Fue espléndido. Grupos de artistas le dedicaban sus mejores melodías a un hijo muy querido y admirado de la provincia de Bolívar, el doctor Jorge Núñez Sánchez, quien recibió esa noche todas las muestras de cariño y admiración por parte de las autoridades de la provincia y de la ciudad de Guaranda y de la ciudadanía, porque el doctor Núñez Sánchez, cuando fue subsecretario de Cultura en el gobierno del doctor Rodrigo Borja Ceballos, entre los años 1988 a 1992, realizó una gran gestión. Cierto. Recuerdo que luego de ese viaje a Guaranda, me comentaste que el doctor Jorge Núñez, como subsecretario de Cultura, entregó millones de sucres a todos los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión,
Y en el caso de la provincia de Bolívar, con esos recursos construyeron el edificio del núcleo provincial de Bolívar. Así que las autoridades y el pueblo guarandeño saben que ese hijo que tanto amaba a su provincia, en cuanto tuvo la oportunidad, trabajó para impulsar el desarrollo cultural de su provincia. Recuerdo que esa noche de la presentación de su libro Sonetos Verdes, allí en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de Bolívar, el doctor Jorge Núñez Sánchez firmó autógrafos por más de 1 hora. La gente estaba feliz de acercarse, conversar con él, compartir datos y anécdotas de esa tierra que siempre estaba en sus mejores recuerdos. Fue muy emocionante. ¿Y sabes qué? Me gustaría emocionarme nuevamente. ¿Qué poema de Jorge Núñez crees que podrías compartirnos con tu voz? Para que nos emocionemos, creo que el poema tendría que ser Navegando en mis venas. Solo escúchenlo y sabremos cuáles eran los horizontes de Jorge Núñez Sánchez. Navegando en mis venas. No vivo en el ayer. Vivo el presente con la vitalidad de un tiempo nuevo, buscando en cada cosa su relevo, su frescor propio o su calor ardiente. Así, voy caminando con la gente y en cada ruta mi ilusión renuevo, de hallar al fin la costa del trasiego con arreboles rojos al poniente. Pero junto conmigo van los míos, navegando en mis venas cual viviente tropa de ilusionados marineros. Quieren ver por mis ojos muchos ríos, el Pacífico mar, el ancho Atlante y hasta el Caribe de los bucaneros. Querido Jorge, el profundo dolor por tu partida ha sido devastador. Fueron 37 años de matrimonio que nos unieron en la vida conjunta y en el amor a la historia. Pero he recibido muchas demostraciones de cariño, afecto y solidaridad por parte de nuestros amigos y amigas, colegas, compañeras, compañeros de lucha por un mundo mejor, y muy especialmente de mi familia, mi círculo más cercano y estrecho, que están pendientes de mí en todo momento. Este acompañamiento en este complejo proceso ha sido como un bálsamo para mis profundas heridas emocionales, y agradezco de corazón a todas las personas por sus mensajes de solidaridad y sus palabras de aliento que me han dado la fuerza para continuar caminando y sobreviviendo. Trabajar con Jorge de sol a sol durante tantos años en varios de sus proyectos de investigación fue una maravillosa e inolvidable experiencia. Jorge fue un gran historiador, comprometido con la historia social, la historia de las ideas, historia de las ciencias, la historia del pasillo y las manifestaciones musicales ecuatorianas, la historia y antología de las letras ecuatorianas. Jorge tenía una gran capacidad para escribir y por ello la obra de Jorge es impresionante. Autor de 81 libros de literatura, historia y ciencias humanas, coautor y/o editor de 90 libros. Escribió la presentación o introducción de 40 obras, autor de cerca de 40 artículos o ensayos publicados en revistas o folletos. Más de 23 ponencias presentadas en encuentros o congresos y varias antologías. Querido Jorge, siempre estarás presente en mi memoria y en mi corazón. Un cúmulo de hermosos recuerdos me acompañan y me fortalecen día a día. Descansa en paz. Desde muy joven, la pasión por la historia le tomó por asalto el corazón y cada día, en las tardes de lluvia o bajo el sol ardiente de Quito, aparecía el poeta para plasmar con su pluma ágil la agudeza de sus análisis prolijos, la transparencia de sus propuestas, las pinceladas de su narrativa que atrapa a los lectores, porque la historia, como bien lo decía Jorge Núñez Sánchez, es también otra forma de literatura. Y como amante de la naturaleza, plasmó varios poemas. Ahora quiero compartir el poema Abrazo Vegetal. Si desean, solo pueden imaginarse qué estaba viendo el poeta Jorge Núñez Sánchez
cuando lo escribía. Abrazo vegetal. Erecta caña de verdor profundo, flor abierta en penacho circundante, el maíz se alza y engalana al mundo con su hojarasca bella y ondulante. Sus chacras se parecen a un jocundo abrazo vegetal, donde el silente limo se eleva hacia el celaje mudo y le habla con rumor reverdeciente. Del valle tibio a la colina en sombra sube el calmo fulgor del sembradío como una airosa y perfilada alfombra. En tanto que el rumor del manso río acompasa el arribo de la sombra cuando la tarde tiende un manto umbrío. Hablar de Jorge Núñez es hacer justicia a la divulgación de la historia para el pueblo, con el pueblo, para no olvidar ese pasado que nos permite construir el futuro. Jorge fue uno de los historiadores que mayor divulgación y empeño puso en que su pueblo aprenda del pasado, para ser más grande. Hacer una cátedra con su nombre es solo hacerle justicia a la educación, a la enseñanza y a la divulgación de la historia con las nuevas generaciones para construir un Ecuador mejor. Un saludo y un abrazo al camarada, al compañero Jorge Núñez. Amigas y amigos, en este momento vamos a realizar el prelanzamiento de la cátedra Jorge Núñez Sánchez con unas cuantas pinceladas de lo que será esta iniciativa. La cátedra Jorge Núñez Sánchez es un homenaje a la incansable labor del historiador y catedrático que por más de 40 años ejerció la docencia en la gloriosa Universidad Central del Ecuador. La mencionada cátedra constituye un mecanismo integrador de procesos de reflexión, formación, capacitación, intercambio de experiencias y actualización de las personas interesadas en esta disciplina y en estos temas. En las próximas semanas informaremos sobre la creación de esta cátedra y cuáles serán los organismos que ejecutarán este gran reto, que sin duda alguna marcará un hito en la línea de difundir el gran legado de nuestro querido doctor Jorge Núñez Sánchez. En la cátedra Jorge Núñez Sánchez participarán reconocidos historiadores e historiadoras y cientistas sociales del país y de países hermanos, en la línea de fortalecer el proceso de descolonización del pensamiento, el desarrollo del pensamiento crítico y para aportar a la construcción de una sociedad democrática. Una última reflexión del doctor Jorge Núñez Sánchez. Cuando el historiador de hoy vuelve sobre las huellas del ayer, lo hace equipado con un bagaje tecnológico al que no puede renunciar y con el que ilumina para su propia comprensión las cosas y hechos del pretérito. Va equipado, por ejemplo, de una teoría sobre los modos de producción que le permite reconstruir las estructuras del pasado, la ubicación y el carácter de las clases sociales, el panorama de la producción y el consumo, las ideologías de clase y las luchas de clase, etc. Y no quedarse en la simple descripción de ciertos eventos o hechos. Dicho de otro modo, el historiador de hoy va hacia el pasado equipado con unos recursos tecnológicos, teorías, aparatos, máquinas que le habilitan para estudiar la historia en toda su magnitud y no solo para describirla o admirar sus huellas. Saludos. El 1 de noviembre del año 2020 falleció en la ciudad de Quito el notable historiador Jorge Núñez Sánchez. A lo largo de su carrera fue parte de importantes instituciones culturales ecuatorianas. Fue director de la sección académica de Historia y Geografía de la Casa de la Cultura Ecuatoriana e investigador asociado del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Además fue profesor de la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y de la Academia Diplomática. También se desempeñó como director de la Academia Nacional de Historia del Ecuador, secretario ejecutivo de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe entre los años 1981 y 1985 y desde 1985 a 1990. Posteriormente ocupó la presidencia de la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe entre los años 1990 a 1994.
Fue un prolífico autor, coautor y coordinador del libro de Historia y Ciencias Humanas. Algunas de las temáticas que abordó fueron en su contexto historia colonial, historia republicana, historia popular e historia institucional. En este sentido cabe mencionar su libro Historia del Seguro Social Ecuatoriano. En el 2003 recibió la Gran Cruz a la Excelencia Académica de la Academia Hispanoamericana de Letras y Ciencias. En el 2008 el municipio de Quito le entregó la condecoración Gran Collar Federico González Suárez por su destacada labor académica. En el 2010 obtuvo el Premio Nacional de Cultura Eugenio Espejo, la más alta distinción en ese campo otorgada por el gobierno ecuatoriano. Jorge Núñez Sánchez también se desempeñó como investigador y docente universitario, como queda dicho, y por su obra intelectual recibió reconocimientos nacionales e internacionales. El último, el que le concedió el 27 de octubre del 2020 el Consejo Metropolitano de la ciudad de Quito. El capítulo Manaví rinde tributo a su memoria y a su legado. Muchas gracias. Mi nombre es Saúl Fernando Uribe Taborda. Yo soy docente e investigador de la Universidad Politécnica Salesiana. Soy miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador y hablar de Jorge es cosa compleja. Sin embargo, trataré de resumirlo en unas pocas palabras. El legado de Jorge Núñez Sánchez para la historia ecuatoriana y para la historia latinoamericana tiene muchísimo valor, porque Jorge, más allá de ser un historiador brillante, un historiador que supo plasmar en sus artículos y en el cúmulo de publicaciones que durante su larga vida escribió, aparece como un historiador sumamente sensible a un pasado de unas sociedades a las cuales la historia les fue negada. Entonces yo recuerdo a un Jorge sumamente sensible frente a la realidad pasada y presente de las sociedades en América Latina. Un Jorge que se esmeró por plasmar en las páginas de sus libros esas historias de esos personajes y de esos lugares recónditos de la geografía ecuatoriana, pero también latinoamericana, en los que acontecieron múltiples sucesos de la historia latinoamericana y que lamentablemente fueron negados por aquellas historias nacionalistas de los grandes relatos, de los grandes próceres y hombres de la patria, para darle paso pues a unas historias que sin lugar a dudas hoy nos llaman la atención y nos llaman a reflexionar sobre la historiografía latinoamericana y su papel importante para la reconstrucción del pasado, un pasado que, insisto, nos enseñó Jorge, fue negado a esas sociedades indígenas, negras, a las mujeres. Entonces yo recuerdo a un Jorge que se esmeró profundamente por rescatar esas historias y por poner en valor y hacer justicia histórica de estas minorías, mal vistas minorías étnicas en nuestra América Latina. Antes de terminar este homenaje Jorge Núñez Sánchez Vive, les contamos que en los aciagos días, a pesar de su enfermedad, Jorge escribió un texto muy especial en el cual brilla el poeta en todo su esplendor. Compartimos con ustedes el último poema inédito de Jorge. Último poema inédito de Jorge Núñez Sánchez, año 2020. No soy el que tú ves. Este señor calmado, serio, seguro de sí mismo, es solo un cascarón formado por los años. Adentro, y lo más profundo, sigo siendo habitado por la rabia ante las injusticias, por la furia ante la crueldad, por el amor y el odio en los ríos profundos de mi sangre. Aún sigue circulando el ansia de aventuras, la gana de ir de viaje por la vida, el deseo de hurgar entre otras culturas. No soy el que parezco. Detrás de esta pantalla en que proyecto mi imagen oficial, río de buena gana. Soy otro peor, aquel que a duras penas lleva su tolerancia frente a gentes hipócritas, a ideas de derecha, a voces ruines. El otro, el verdadero,
el que se burla de las genuflexiones, de los gestos solemnes, de la mirada oblicua de los poderosos. La vida es un regalo, un paquete cerrado hecho para irse cuando menos lo esperas. Te regala letras y palabras, colores, sonidos, sensaciones, y un día te regala la extraordinaria sorpresa del amor y te llena de sonrojos y taquicardias, de sueños y deseos. Y otro día te enfrenta al cruel misterio de la muerte. Unos tiempos te colma de triunfos, aventuras, ambiciones, y otros de desengaños, alejamientos, dudas. Lo bueno es que esos días, esos tiempos, vienen entremezclados locamente por un Dios juguetón y nunca sabes con certeza lo que vendrá. Pero todos sabemos que el regalo insondable terminará algún día y que el bello misterio se quedará vacío. Un reconocimiento muy especial a los distinguidos historiadores, a los colegas comunicadores sociales y a todas las personas que hicieron posible la realización de este homenaje con su invaluable colaboración. Al doctor Juan Paz y Miño, quien se encuentra en Europa. Doctor Carlos Alberto Zambrano Argandoña, director del capítulo Manabí de la Academia Nacional de Historia. Doctor Robinson Robles, miembro correspondiente de la Academia, por los videos de su proyecto Historia Viva, la memoria del Ecuador. Al doctor Saúl Uribe Taborda, subdirector del capítulo amazónico. A la magíster Jenny Londoño López, archivera bibliotecaria de la Academia Nacional de Historia y cónyuge sobreviviente. Al licenciado Edison Miño, escritor y productor de programas radiales. A todos ustedes, queridos amigos, amigas y compañeros, muchísimas gracias por su amable atención y será hasta una próxima oportunidad. Nuestro profundo agradecimiento a todo el equipo humano y técnico que trabajó con total dedicación en este evento Jorge Núñez Sánchez Vive. A Ikiam Zulita Londoño, en los arreglos, dirección musical, grabación, mezclas, masterización, edición y montaje de video. A Samik Zurita Londoño, arreglos musicales y teclados. A Paula Londoño López, fotografía, diseño de logos y coordinación. Al ingeniero Ernesto Zurita Núñez por su colaboración especial. A George Torres Loaiza en la fotografía. Todas las canciones que constan en este homenaje son originales. Es un gusto despedirnos con un estreno especial. El jingle del colectivo SOS Desaparecidos.es. Aunque tú ya no estás físicamente, tú siempre estarás en nuestro corazón. Presente. Aunque tú ya no estás físicamente, tú siempre estarás en nuestro corazón. Presente. América Latina es una sola, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Niña, mujer, exuberante y tierna. América Latina es mi única bandera. Roja es tu sangre y verdes tus praderas. Azul tu cielo y nuestra piel canela. Fértil tu tierra, inmensas tus riquezas. Tienes unos paisajes de extremada belleza.
horizonte, forjando rutas para romper las cadenas. Por ti han pasado dictadores y tiranos que mancharon de sangre el suelo ardiente de tus campos. Eres un corazón vibrando intensamente con toda la belleza de tu gente tan buena. América Latina es una sola, desde el Río Grande hasta la Patagonia. Inmensos tus recursos, grandiosas tus riquezas. Derrochando talento vas creando fortalezas. Sueños que aún perduran por hablar el mismo idioma, por una vida justa, equitativa y solidaria. Por una vida digna con respeto y tolerancia, para que unidos todos cantemos con gran orgullo. América Latina es una sola, desde el Río Grande hasta la Patagonia. América Latina es una sola, desde el Río Grande hasta la Patagonia. América Latina es una sola.